con nuestros invitados de frente. Y vamos a continuar, amigos oyentes, en esta mañana con nuestros invitados especiales porque vamos a hablar un tema importante como es la reforma al COIF. En esta mañana el doctor Byron Borja, defensor público de defensa penitenciaria, el doctor Mauricio Avilés, coordinador de defensa penitenciaria, nos acompañan para hablar sobre esto, pues el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 8 de julio las reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extinción de Dominio que surgieron de la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. La normativa que incluye el endurecimiento de las penas para delitos como sicariato, terrorismo, trata de personas, tráfico y producción de droga, fue aprobado por unanimidad. Pero, ¿de qué se tratan estas reformas y cuál es la incidencia en materia penitenciaria? Qué gusto tenerlos acá. Bienvenido al doctor Mauricio Ávila. Buenos días, Martita. Un saludo especial a los radioescuchas y siempre agradecido por el espacio semanal que se brinda a nuestra institución que siempre está en la vanguardia de los derechos de aquellas personas que no cuentan con recursos económicos. La Defensoría Pública siempre está en la vanguardia de defender esos derechos de la gente que más necesita y sobre todo del respeto al debido proceso. Sobre todo, y ustedes están en todo el país brindando este servicio, doctor. Sí, Martita, efectivamente la Defensoría Pública canaliza sus servicios en las 24 provincias del país. Todos los servicios, como usted conoce, son totalmente gratuitos y el servicio lo brindamos a nivel del territorio nacional. Ahora hablando ya del tema que nos encarga el día de hoy, como es reformas al COIF y su incidencia en materia penitenciaria. Qué gusto saludar con el doctor Byron Borja, defensor público de defensa penitenciaria. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Martita. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a los radioescuchas. Efectivamente, como usted conoce, en el suplemento del Registro Oficial 599, publicado el 12 de julio del 2024, se incorporó estas reformas que, como usted lo manifestó anteriormente, son producto de la voluntad soberana, ¿no? Se publicaron una serie de reformas que, en lo que respecta específicamente a nuestro proceso, habla que de los delitos objeto de la reforma, que se sumarán a los ya establecidos en el artículo 698 y 699, se incorporan estos: financiación de terrorismo, reclutamiento de niñas, niños, adolescentes con fines delictivos, el secuestro extorsivo, la producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, la actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones, explosivos, prohibiciones o no autorizados, la tenencia o porte no autorizado de armas, la extorsión, la revelación e identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido. También el tráfico de influencias, la oferta de realizar tráfico de influencias, el testaferrismo. En este sentido, estos delitos se suman a los anteriormente ya descritos. Como ustedes conocen, en nuestro proceso realizamos beneficios penitenciarios exclusivamente o principalmente, digamos, del régimen semiabierto, que consistía en que la persona debe cumplir el 60% de la pena. En este caso se incrementa 12 tipos de delitos que no podrán acceder a estos beneficios penitenciarios. La voluntad soberana fue endurecer las penas y por eso se dice que el objetivo es que estas personas que infringen la ley pasen ya la totalidad de su pena en un centro de privación de libertad. Ahora, si hablamos de ello, ¿de cuántos años a cuántos años va y se incrementó, doctor? Bueno, existen algunos tipos penales, ¿no? Ajá. Estamos a hacer un proceso comparativo, pero prácticamente en la ley lo único que se establece son el incremento de las penas. Por ejemplo, en el artículo 92 nos dice que la trata de personas será sancionada con una pena privativa de libertad de 16 a 19 años.
En segundo lugar, la pena privativa de libertad de 19 a 22 años si la infracción recae sobre personas de uno de los grupos de atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad. En tercer lugar, la pena privativa de libertad de 22 a 26 años si con ocasión de la trata de personas la víctima ha sufrido enfermedades o daños psicológicos. En cuarto lugar, de 26 a 30 años si por motivo de la trata se produce la muerte de la víctima. En quinto, bueno, igual existen muchas reformas. En caso del asesinato, dice que la pena será sancionada con pena de 22 a 32 años. Existe un incremento radical en todas estas conductas penales. Esto es importante que la comunidad sobre todo conozca. Así es, justamente. Porque esta propuesta incrementó las penas y bueno, acá también hay penas que se incrementaron, por ejemplo, de 10 a 13 años que teníamos en vigencia, a 19 y 22 años, a 22 y 26 años otras, a 26 y 30 otras, como el terrorismo, por ejemplo. En el terrorismo hay condiciones, hay una condición general, si cumple algunas de causales, especialmente este delincuente, si provocan la muerte de una persona. Entonces esto va en incremento también de penas, pues en el COIP, doctor Avilés. Sí, efectivamente, como decía el doctor Byron Borja, es la voluntad, ¿no es cierto?, soberana de nuestro pueblo la que permitió que este tipo de delitos que se han hecho parte del día a día, generar el incremento. Incluso hay delitos que están contemplados hasta 30 años. Pero yo hago alusión de que efectivamente el endurecer las penas en este tipo de acciones también tienen que ir de la mano con el tema del sistema de rehabilitación social. Claro. Porque si efectivamente se agravan las penas, estas personas van a pasar privadas de la libertad más tiempo, pero las condiciones dentro de los centros no garantizan, digamos, el tema adecuado de rehabilitación, de los centros de rehabilitación. ¿Por qué? Porque para mí, dentro del centro, por ejemplo, deben mejorar el tema ejes de tratamiento que permitan que la persona sentenciada, privada de libertad, cumpla con actividades que sumen, digamos, a su proceso de rehabilitación. Las personas que ya tienen una sentencia y que saben que no van a acceder a beneficios penitenciarios, pues a veces son un problema dentro del centro. Generan temas disciplinarios a la interna del centro, conmociones. Entonces, este sistema de rehabilitación social, yo pienso que también debe ir a la par de estas reformas donde se hicieron el tema de endurecimiento de las penas. O sea, para que todo fluye, ¿no es cierto?, del un lado y del otro. Lo que, claro, el legislador busca es garantizar esta seguridad a la interna de nuestra nación por toda esta gama de delitos. Entonces, lo uno debe ir atado a lo otro, digo yo. Y hablando en el tema penitenciario, con el Código de Ejecución de Penas, antes había esa posibilidad de que las personas con tipos de delito como por ejemplo el asesinato, el tema del homicidio, podían acceder a una especie de prelibertad con el 40% cumplimiento de la pena. Ahora no. Ahora ya efectivamente no, por garantizar este tema de la seguridad ciudadana. Entonces es importante, como yo menciono, o sea, también hacer este espacio, esta reflexión para que nuestro sistema de rehabilitación social también mejore estas condiciones y todo vaya de la mano. A mayor tiempo, mayor prevención, mayor capacitación, mayor pues todo lo que pueden hacer dentro de los centros penitenciarios. Y son gastos pues, del Estado. Lamentablemente en la actualidad eso no se cumple. Doctor, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿de qué se trata los regímenes semiabiertos y abiertos que en muchos de las sentencias se menciona, doctor? Mira, bueno, esto de los beneficios penitenciarios se establece
en dos artículos principalmente. En el 698, que hablamos de un régimen semiabierto, que quiere decir que la persona privada de libertad cumple 60% de la pena. En este caso estaríamos hablando ya de delitos menores, ¿no? Igual el 699 nos habla del régimen abierto, que establece que debe cumplir el 80% de la pena. Algo que decía usted, es muy importante, por ejemplo, socializar estas reformas que se han realizado al Código Orgánico Integral Penal. Si bien la ley se supone que es conocida por todos, y dice incluso que la ley, la ignorancia de la ley no excusa, no exime a persona alguna, pero es necesario que se socialice estas reformas. Mire, pues estas reformas se publicaron recién en este mes, el 12 de julio, y es necesario que la ciudadanía conozca. Algo, por ejemplo, una de las reformas que siempre han estado en juego, ¿no? Digamos eso de la tenencia y porte de armas. Una conducta penal que era de 6 meses a 1 año, ahora tiene una pena de 10 a 13 años. En lo que es deporte era de 3 a 5 años y ahora tiene una pena de 19 a 22 años. Bueno, todas estas conductas penales, lógicamente, que llegan a causar temor en la ciudadanía, ¿no? Ahora está tan de moda esto de los secuestros extorsivos, hay provincias en las que ya es imposible circular. Y claro, es necesario que todos estos medios de comunicación se sumen a hacer conocer justamente estas reformas para evitar que esas conductas penales sigan ya perjudicando a nuestra sociedad. Bueno, y en esto de los secuestros extorsivos también la pena se incrementa, doctor. Así es, todos los tipos penales se incrementan, son verdaderamente significativos, conductas que prácticamente llegan a superar los 30 años. En el secuestro extorsivo vamos a ubicarle, eso digo, son 12 artículos que se han reformado. Sí, aquí tenemos. Como mencionaba el doctor Borges, el tema de porte de armas, por ejemplo, era uno de los delitos con los cuales las personas podían acceder al beneficio penitenciario. Pero, claro, el legislador hace una desimetría penal en el sentido de que esta tenencia o este porte de armas vinculado a actividades de delincuencia organizada con el tema de explosivos y cosas que agravan, ¿no es cierto?, la situación penal. Entonces, es importante, como decía, clarificar este tipo de situaciones con la ciudadanía para que conozca. Incluso las personas dentro de los centros penitenciarios decían, bueno, el porte de armas es un delito con el cual antes podía acceder al beneficio penitenciario. Pues ahora con estas agravantes y por el endurecimiento de la pena, pues ya no, obviamente no van a acceder a este beneficio. Pues es importante, como decía, la desimetría penal, entender qué es lo uno y qué es lo otro. Justamente será sancionado con una pena privativa de 10 a 13 años. Doctor, justamente las personas por uso de armas, a quien así lo haga será sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Exactamente. Justamente por estos dispositivos. Y ello, la verdad es que se debe cumplir también en el país, pero a la par, como usted lo decía, también debe haber la rehabilitación. ¿Cómo está esto de la rehabilitación en la actualidad, doctor? Bueno, en el sistema de rehabilitación social, usted sabe que el SNAI es el ente de control de las personas privadas de libertad, tanto de las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad, como de las personas que, digamos, que accedieron al beneficio penitenciario. Son personas que igual las juezas penitenciarias les imponen condiciones. Estas condiciones tienen que ser de estricto cumplimiento, porque luego se hace una audiencia de verificación de cumplimiento de esas condiciones. Juega también un papel preponderante el tema de las unidades de reinserción social, donde las personas que accedieron a este beneficio cumplen con actividades, donde el SNAI está trabajando ya de una manera quizás ya más organizada en hacer la verificación del cumplimiento de estas actividades, como por ejemplo son trabajo comunitario, que hacen en los distintos lugares de la ciudad, el tema de cumplimiento de talleres. Ahí también nosotros como institución, como Defensoría Pública, formamos parte de este tema de rehabilitación, realizando talleres con las personas privadas de libertad, no solamente en los temas penitenciarios, porque es importante, como es una persona que se quiere reinsertar en la sociedad, darle
prioridad a otro tipo, de que conozcan otro tipo de derechos que se mantienen, por ejemplo, el tema laboral, en su reinserción laboral, cuáles son las condiciones, es decir, todo lo que nuestra ley orgánica en materia de servicios que se brinda a la comunidad son motivo de nuestros talleres, y lo que hacemos es sensibilizar a ellos para que de alguna u otra manera puedan priorizar alguna actividad que les beneficie ya a largo plazo. Doctor, con estos nuevos ajustes en el COIF, ¿qué pasa con los jóvenes? Tomando en cuenta que en la actualidad la mayor parte de jóvenes en estas bandas criminales que tenemos en el país, muchos lo conforman jóvenes de nuestras diferentes provincias de la patria. ¿Qué Bueno, pasa con ellos? En el caso, usted conoce, dentro de la Defensoría Pública tenemos una coordinación de adolescentes infractores en conflicto con la ley. El tratamiento, ellos prácticamente cumplen como medidas correctivas, socioeducativas dentro de centros de internamiento. En el caso de Pichincha está el Virgilio Guerrero, donde de alguna manera tratan de, con estas medidas socioeducativas correctivas, mejorar esta situación, pero ya los que no, pues efectivamente al cumplir su mayoría de edad lo que hacen es ya pasar a centros de rehabilitación social, y dependiendo de la connotación del delito, a otro tipos de centros penitenciarios. Es decir, lamentablemente la mayor parte de jóvenes son utilizados para estos temas de delincuencia organizada, sí. Sobre todo sicariatos, terrorismo, de lo que he visto, el tema de terrorismo. Para mí, dentro de los centros de internamiento, estas medidas socioeducativas, a veces que son por problemas disfuncionales o que vienen de hogares disfuncionales, debe ser como más enérgica la situación de ellos, ¿no es cierto? Para de pronto en este internamiento ellos poder rehabilitarse de mejor manera. Es un trabajo duro que tiene el SNAI y obviamente todas las instituciones que estamos articuladas, ¿no es cierto? Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública, para poder sacar a la luz, a rescatar a estos jóvenes que están cayendo en este tipo de delitos atroces. Bueno, sin embargo, muchos de ellos también salen en libertad, pero vuelven nuevamente pues a estos problemas de delincuencia, doctor. Efectivamente, o sea, como mencionaba al inicio, o sea, si no tenemos un tema punitivo que vaya desde los temas, desde los centros de internamiento, aplicando una política pública más que se reajuste a la situación de estos chicos, adolescentes infractores, todo tiene que ir, como digo, de la mano. La rehabilitación social con el tema de la connotación del delito. Entonces, si no hacemos un trabajo interinstitucional, esto no puede llegar a buen puerto. Es el tema del internamiento y estos centros que maneja el SNAI debe manejar, yo digo, una política pública que vaya de la mano, sobre todo de estos delitos que generalmente están generando malestar en la ciudadanía, sobre todo en el tema de inseguridad, porque sí, son ellos los utilizados para cometer este tipo de delitos atroces. Sí, que cada vez pues es una lucha más constante contra esta violencia criminal que tenemos en el país, lamentablemente, y muchos conformados también por adolescentes, por menores de edad, por jóvenes de nuestra querida sociedad. Y a ello usted lo menciona muy claramente, pero desde la Defensoría Pública, ¿cómo se viene activando? ¿Cómo se viene trabajando, doctor? La Defensoría Pública, dentro de cada coordinación provincial, en el caso de los... tenemos una coordinación provincial de adolescentes infractores en conflicto con la ley. Esta coordinación trabaja con nuestros defensores públicos en la defensa de estas personas adolescentes, en la verificación del cumplimiento de sus actividades a la interna, del tema de la labor comunitaria. Es decir, dentro de los centros también mantenemos defensores con temas de capacitación, de sensibilización, para poder enrumbar la situación de
de los chicos. De alguna manera manejamos cronogramas de actividades con temas relacionados a temas de familia, niñez, adolescencia. A veces, como yo decía al inicio, hay hogares disfuncionales, ellos están en una situación complicada. Entonces, ¿cómo se puede trabajar el derecho de estas personas? Niños, adolescentes que están recayendo en este tipo de actividades. Entonces, en una campaña fuerte en el tema de sensibilizar la situación de los chicos frente a lo que podría pasar luego y también capacitar con temas puntuales que a ellos les va a servir. También les damos un valor agregado al emprendimiento de los jóvenes en actividades como tiene que ver temas de industria, mecánica, situaciones, o sea, que ellos se sientan útiles. Entonces esa es una de nuestra filosofía, ¿no es cierto? Bueno. El defender esos derechos que es propio de la persona, siempre como yo decía, respetando el debido proceso, pero también darle el valor a este tipo de actividades que ellos generan como emprendimiento y darle ese valor agregado. Doctor Borja, ¿esto ha dado resultados? Sí, ha dado resultados. Justamente existe, aparte de lo que manifiesta el doctor, también se conoce la ruta de los derechos, es socializar justamente los peligros de los cuales se ven involucrados los menores, ¿no? No solamente los menores, sino los jóvenes que pueden caer en manos de la delincuencia. Por ejemplo, en las reformas se manifiesta esta conducta del tráfico de sustancias estupefacientes, ¿no? Se endurecen las penas. Cuando antes teníamos en mínima escala una pena de 1 a 3 años, actualmente tenemos una pena de 3 a 5 años. Entonces, prácticamente, cuando les utilizaban a los menores, iban por este tipo de conductas. El tenerles en las esquinas vendiendo, cerca de los colegios vendiendo. Algo que igual, por ejemplo, queríamos nosotros es llegar a los colegios, hacer conocer justamente el peligro que se encuentre involucrado un menor, hacerles conocer las alternativas que tienen, explicarles justamente que no caigan en manos de la delincuencia. Hay mucho por recorrer todavía y se seguirá trabajando en ello. Pero lamentablemente también hay jóvenes que son amenazados y por ello se involucran en este campo, doctor. Claro, lógicamente, todas las personas, nadie lo hace por su propio querer, ¿no? Hay muchas personas, incluso en esto de los secuestros extorsivos, personas que son secuestradas y les amenazan que tienen que trabajar con ellos o si no acaban con las familias. O sea, eso es una labor que tiene que ya tomarlo en cuenta la Asamblea para empezar a legislar en este sentido, contar con la Policía Nacional, que es la persona, que es el ente encargado de realizar justamente estos controles, de mantener el orden dentro del país. Doctor, ustedes, ¿qué es lo que más se presenta en nuestro medio en estos problemas que enfrentamos? Bueno, principalmente estamos ahí en estos temas de lo que se les utiliza a los menores y a los jóvenes para el tráfico de drogas. Esos son uno de los delitos frecuentes, igual el robo. Hay muchos robos que se realizan por personas extranjeras. Tenemos el caso de venezolanos, colombianos, peruanos, que igual son las personas que infringen la ley aquí. Por eso, en uno de los programas anteriores habíamos hablado del indulto. Así es. Recuerde que se hizo el decreto 139 publicado por el presidente de la República, pero lamentablemente no se ha avanzado con estos trámites del indulto. Se realizaron ya la primera instancia, la primera fase, que es una exoneración de las multas, como habíamos hablado anteriormente, pero lamentablemente el grupo que se ha logrado repatriar es muy pequeño. Y se incrementan las penas, siguen las personas privadas de libertad aquí, dependiendo de un estado que al mismo tiempo ya no los puede tener dentro de nuestros centros de privación de libertad. Pero lamentablemente se sigue dilatando este trámite de la repatriación. ¿Hay hacinamiento todavía? Hay hacinamiento en todos los centros de privación de libertad. Actualmente tenga en cuenta que con el Plan Fénix se realizan operativos casi todos los días. Así es. Y siguen llegando estas personas a los centros de privación de libertad, causando lógicamente un hacinamiento. E incrementándose las penas. Bueno, Eso, actualmente tienen que estar más años. Claro. Y a ello, pues, una buena rehabilitación, nuevos centros penitenciarios que ya lo están haciendo, porque caso contrario esto puede colapsar. Así es. Justamente en eso se habla ya de los nuevos centros de rehabilitación, pero lamentablemente tenemos un largo camino que recorrer todavía. Igual en estas conductas penales, como manifestamos,
¿Cuál es la situación en los centros de privación de libertad? Como lo manifestó el doctor Avilés, una persona que sabe que no tiene derecho a ningún beneficio ya es un problema para el centro de privación de libertad. Son las peleas, son las faltas disciplinarias y estas personas prácticamente empiezan a delinquir dentro de los mismos centros de rehabilitación social. ¿Qué hacer al respecto? Esperemos que la política del gobierno cambie, que sea efectiva y que este sistema de rehabilitación empiece a funcionar. Y estas personas tienen que estar muy aparte de los demás, doctor. Deberían estar, existen los pabellones de máxima seguridad y mínima seguridad, que digamos cada cierto periodo de tiempo van cambiando de los niveles para poder en algún momento determinado acceder a algún beneficio penitenciario. Pero claro, en este tipo de tipos penales ya no van a poder acceder a estos beneficios. Entonces, las personas que van a optar por estos beneficios prácticamente saben que en algún momento van a salir y son las personas que colaboran, cumplen los ejes de tratamiento de la pena y prácticamente en algún momento se reinsertarán a la sociedad. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por haber compartido con nosotros en esta mañana. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Martita, doctor. igual la invitación. Muy amable. El doctor Mauricio Avilés, coordinador de Defensa Penitenciaria, el doctor Byron Borja, defensor público de Defensa Penitenciaria, estuvieron con nosotros en Al Día con Vigía.